respecto a la Comisión de la Mujer, con respecto a elaborar los 4 ejes que se van a ejecutar el 2016 a través de la Comisión de la Mujer. Dentro de esto pues se busca más que todo el desarrollo integral de las féminas. Sí, es el desarrollo para todas las mujeres. Sabemos que varias comunidades, pues las mujeres no tienen esa oportunidad de tener salud, educación, economía y la prevención de las enfermedades, y aparte de eso, la prevención de que a la mujer es violentada. El día de hoy pues prácticamente vemos a muchas instituciones integradas. ¿Quiénes son algunas de ellas? Está la PDH, está la CEPREM, está CEFA, está la ¿cómo se llama? DEMI, está CODEFEM, están el Hospital Nacional Santa Elena y algunas instituciones más que están abarcando la comisión. También está educación. Vemos que la comisión está integrada por varias instituciones para el desarrollo de la mujer. Es importante trabajar con instituciones, puesto que de la mano pues se pueden hacer mejores esfuerzos. Sí, es bueno estar unidos con las instituciones, ya que sabemos que cada institución aporta diferente forma de trabajar para la prevención y ayudar a la mujer. Fíjese que hoy estamos en seguimiento a la Comisión de la Mujer del Comude de Santa Cruz del Quiché. Se acerca las celebraciones del 25 de noviembre. Y también ese punto importante, ¿verdad?, para terminar de coordinar las actividades del 25, que para este año tenemos bastantes. Según nos informaba la concejal municipal, también se está reactivando un nuevo programa de apoyo a la mujer. Sí, aquí en conjunto con las instituciones que están presentes, vamos a elaborar un programa específico para violencia contra la mujer. La Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cuál es el mensaje que le manda a todas las mujeres del departamento? Que les esperamos para que puedan denunciar si se encuentran en situaciones de violencia, pero especialmente les queremos decir que se empoderen en educación, en trabajo, en el conocimiento de toda su realidad social, porque eso les va a ayudar bastante. Y tampoco confrontar. No queremos como Procuraduría que confronten con el hombre, sino caminar juntos, que va a ser lo mejor. Y si hay problemas, pues tratar de resolverlos de la mejor forma para seguir caminando juntos, porque la mujer no puede caminar sola, ni tampoco el hombre puede caminar solo. Lo ideal es que caminen juntos para el bienestar de la sociedad, de los hijos y de las mismas mujeres. Pero si no se puede, pues la Procuraduría de Derechos Humanos les invitamos para que pasen, para poder encontrar las alternativas de solución a esta situación. El día de hoy, ¿cómo ve usted la participación de las instituciones de gobierno? Muy buena, fíjese que desde la primera vez que nos reunimos me parece muy interesante, porque están muy animadas. La reunión de hoy también están muy participativas y decididas a trabajar, que ya iniciaríamos a trabajar el 25 de noviembre, ya sería nuestra primera actividad. Lo interesante es que es un equipo de mujeres. Solo mujeres. Solo mujeres, pero enhorabuena si se van a integrar hombres.